pasa cuando quiere, ¿no? Vale. Ya no, es que estaba no sin querer. Vale, pues nada, bienvenidos al 12º Meetup, organizado por FX Street y XTB. Como siempre os recuerdo, lo primero, si queréis tuitear algo acerca de la sesión, de lo que hagamos aquí, podéis utilizar el hashtag FX Street Session. Me voy a poner el número yo, como se ve. Ahora sí. Entonces, bueno, pues cualquier tweet o cualquier foto o comentario que queráis poner, pues podéis utilizar el hashtag, que así luego quedan todos juntitos bajo el mismo hashtag. Lo primero de todo, para los que no habéis venido nunca, los que ya habéis venido, pues os sabéis un poco de qué va el tema, pero los que no habéis venido nunca, os explico rápidamente qué es un Meetup. Meetup es una reunión, una especie de quedada, ¿no?, de traders, de personas que les gustan los mercados financieros, sean divisas, sean índices, sean CFDs, sea lo que sea, en la que por un lado FX Street aporta, digamos, la parte de contenido, de alguna manera, aportamos el ponente, aportamos a mí mismo, que soy el host de esta historia, y por otro lado hay un broker, que es XTB, que estamos encantados con ellos, y que creo, si no me equivoco, ¿no, Paco? ¿Renovamos un año más? Sí. Sí, ¿no? Bueno, seguramente tengamos meetups un año más, o sea que no os vais a cansar. Y bueno, pues básicamente el broker lo que hace es patrocinar el evento y luego además al término de la sesión nos invita en un bar aquí cercano a unas copas, lo cual es de agradecer, pues es un detalle importante. Y podemos seguir, por supuesto, haciendo networking, hablando de mercados, hablando de la vida, de lo que queráis, ¿vale? ¿Qué es FX Street? ¿O a quién represento yo hoy aquí? Bueno, pues yo represento a FX Street, que es un portal de Barcelona, es un portal especializado en divisas, está en 17 idiomas, lleva desde el año 2000 online y bueno, cualquier información que necesitéis, pues ahí lo tenéis, hay webinars, hay contenido, calendario económico, hay de todo, ¿no? Podéis encontrar información sobre el mercado de divisas, en cualquier sentido, vamos, desde lo que dice un señor de un banco central hasta análisis técnico de un experto, etcétera, ¿no? Dentro de FX Street pues hay muchas secciones, mucho contenido. Me gusta siempre en estas reuniones recomendaros un par de secciones. En este caso os recomiendo el calendario económico, que en fechas como las de este mes pues habría venido muy bien tener la mano, ¿verdad? Siempre yo recomiendo, es obligatorio, cuando por la mañana os levantáis y vais a operar en el mercado, consultad un calendario económico, si es el de FX Street, pues mejor. Y ahí tenéis, pues bueno, tenéis la información, además se actualiza en tiempo real el calendario, con alertas sonoras, podéis filtrarlo por fechas, por países, por volatilidad, por mil historias, ¿no? Entonces podéis configurar casi el calendario a vuestro gusto. Y por otro lado, pues por supuesto la comunidad en español de FX Street, que es forex.es, es la que dirijo yo como FX Wizard, y que por supuesto si tenéis cualquier duda sobre el mercado de divisas, sobre qué es un PIB, cómo se traza una línea de tendencia alcista, dónde encuentro este indicador para MetaTrader, pues paséis por aquí y me preguntéis, y en el apartado de pregunta FX Wizard ahí me tenéis. Y dicho esto, pues no me enrollo más, lo único que invitaros a que nos visitéis en la página de FX Street, ahí tenéis todas las direcciones, en Twitter @FXStreet_es, y ya sí que sí, doy paso a los compañeros de XTB que van a hacer una excelente mesa redonda, presidida por Javier Urones, y que bueno, espero que disfrutéis porque podéis aprovechar y preguntar todo lo que queráis de análisis en esta sesión. Dicho esto, todo vuestro. Bueno, quería comentaros también, porque veo que hay gente en sala que no nos conoce, porque sí veo que hay gente que es cliente, gente que ya viene eventualmente a este tipo de reuniones. El objetivo que tiene XTB junto a FX Street con este tipo de reuniones, que en este caso las hacemos una vez al mes, o llevamos haciéndola todo este año una vez al mes y esperemos que siga siendo así en el futuro, es dar soporte o servicio a clientes o posibles clientes que les interesa el mundo de la bolsa. Comprar y vender es muy sencillo, es muy fácil cruzar una orden al mercado, pero es muy difícil hacer la gestión del mismo. Entonces, este tipo de evento, junto con nuestro soporte formativo e informativo, que hacemos básicamente, o el grueso se hace básicamente vía online, es hacer equipo y comentar, dar a entender cómo funcionan los mercados financieros, qué opiniones tenemos entre todos, y pues lo hemos intentado hacer con esta reunión en el día de hoy, en la que más o menos intentamos hacer consenso en toda la sala de qué piensa sobre los mercados financieros y con el objetivo de rebatirlo posteriormente. ¿Vale? Como ha comentado Alberto, los chicos del equipo de análisis, Javier Urnanes, Joaquín Robles y Francisco Sánchez Matamoros, disponibles para lo que queráis. Como también ha dicho, vamos, para el que se quiera tomar una cerveza o copa que vamos a invitar, una cerveza o vino, nos podéis seguir preguntando con total libertad, ¿vale? Intentamos que ser breves también con el evento, que no se alargue demasiado, y si necesitáis algo, lo preguntáis sin ningún tipo de problema. Gracias. Le damos paso a Javier Urnanes. Muchas gracias, Francisco. En primer lugar, de nuevo, bienvenidos a este evento, el último mitad del año.
Queríamos desde el punto de vista de XTB hacerlo lo más participativo posible, de ahí que hayáis tenido una primera encuesta para ver un poco cuál es el consenso de mercado que manejamos, y también el cuestionario pues, para luego ir debatiendo todo lo que vaya saliendo importante. Tenéis en vuestras carpetas un informe, pero es un informe al cual la vida útil es bastante reducida, puesto que como veis tiene un plazo de vencimiento prácticamente hasta diciembre. Lo que os vamos a trasladar en este sentido es un poco la visión corporativa de qué creemos que va a pasar en los principales mercados durante los próximos meses, unos meses como habéis podido comprobar, al menos por la parte de 2015, bastante compleja, y por tanto tiene pinta que 2016 va a ser un año de, si no similar, de incluso una mayor dificultad desde el punto de vista operativo. Leyendo informes de principales casas de análisis y bancos de inversión norteamericanos, el gran consenso de mercado es que, como decía, 2016 va a ser un año complicado, ¿vale? Yo creo que venimos de unos años, desde el punto de vista de la renta variable, muy buenos en Europa, particularmente buenos en España, salvo este 2015, y yo creo que venimos con una inercia bastante buena, pero creo que sinceramente nos enfrentamos probablemente a un principio de año bastante positivo, para luego sí que es cierto ver una corrección ya algo más severa, ¿de acuerdo? Sin ir más lejos, vamos a comentar un poco, no lo tenéis en vuestras carpetas, pero os lo haremos llegar mediante correo electrónico porque todavía no está disponible. Los principales drivers que vemos para el principio del año, si os parece, empezamos hablando de Estados Unidos. Yo creo que es el evento estrella del mes, esa primera subida de tipo de interés. Y la primera idea que queremos trasladar también es esto, ¿vale? La tasa de desempleo en Estados Unidos, ahora mismo, como bien sabéis, hoy el dato de peticiones de subsidio ha sido ligeramente por debajo de lo esperado, lo cual viene a reflejar que el mercado laboral continúa mejorando. La tasa del 5% es una tasa que tenía Estados Unidos en el ciclo 2006-2007, es decir, podríamos decir que justo antes de que la economía norteamericana llegara al pleno auge de su expansión, manejaba un nivel de empleo similar al que tenemos a día de hoy. Los datos lo que sí reflejan es que ese empleo que se maneja hoy en Estados Unidos no es de la misma calidad que se tenía en aquel entonces. Lógicamente los salarios todavía no se han igualado en términos reales, pero sí que la tasa de desempleo es un síntoma bastante significativo de que todas las políticas de estímulo que ha ido haciendo en este caso la Reserva Federal han tenido su éxito. Si nos fijamos en la tasa de inflación, como veis ahí, esta es la tasa de inflación subyacente en Estados Unidos, estamos en el entorno del 2%. ¿Vale? Esto es bastante llamativo porque luego analizaremos un activo que es el oro, al cual el juego de inflación y tipos de interés es uno de los principales drivers para el principio de año. Es un activo que particularmente para invertir me gusta mucho porque es muy noble. Lo malo que tiene es que suele moverse con bandazos tan amplios que el nivel de volumen que tienes que trabajar es un nivel de volumen bastante corto, porque si no te deja fuera del mercado las primeras de cambio. ¿Qué es lo que ha solido? Bueno, ¿qué es lo que suele ocurrir cuando nos encontramos con tasas de empleo del entorno del 5% en Estados Unidos? Pues principalmente que en un plazo no superior a 24 meses, es decir, no superior a 2 años, empieza la inflación salarial. Es decir, empieza a que lógicamente la gente cuando se cambia de trabajo no lo hace para cobrar menos, sino fundamentalmente para cobrar más. Entonces, que en ese periodo de 24 meses en los cuales la inflación salarial empieza a subir, lo que le sigue es el dato de inflación, no ya en este caso el dato de inflación de IPC, que como sabéis tiene en cuenta la energía, y ahora mismo el petróleo pues sigue presionando fuertemente a la baja, sino los datos de inflación subyacente, que ya veis que durante todo el año 2015 han ido moviéndose de una forma inversa a la tasa de desempleo, y lógicamente esta es la tendencia que nosotros pensamos que va a llevar durante todo 2016. No tanto, ya digo, en la tasa de desempleo, que tampoco creemos que vaya a bajar mucho más de los niveles actuales, pero sí estaremos bastante atentos a estos datos de inflación. Aquí tenemos los datos de crecimiento del PIB de Estados Unidos, que como podéis apreciar pues se mueve básicamente desde el año 2012 en un ciclo entre básicamente el 0 y el 3%. Suele ser en torno al 2% anualizado de crecimiento de Estados Unidos. Y llegamos un poco, voy a ver si, no sé qué tal se ve, el gráfico yo creo que es un poco pequeño, a ver si consigo acercarlo un poquito más.
Pero bueno, lo que os quiero trasladar ahora es que, como podéis apreciar en los ciclos que ha tenido el S&P 500, con el pico más bajo comprendido en la crisis financiera, con esta caída brutal que tuvimos, hemos estado en el entorno del 5 o 6,5% de tipo de interés en Estados Unidos, tipo de interés oficial del dinero, y niveles de política monetaria muy expansiva en la parte inferior, en torno al 1 y al 0, como podéis apreciar en los últimos mínimos, y hemos llegado hasta aquí con los tipos al 0. ¿Vale? Ahora mismo ya sabéis que ayer se subieron hasta el 0,25 y que en teoría el mandato tendría que decir que 2016 debería cerrarse con un entorno de tipos de interés del 1,30%. ¿Vale? A principios de este año, 2015, la última encuesta que hubo disponible entre miembros de la Fed pronosticaba que llegaríamos al final del 2015 con un entorno de tipos entre el 0,6 y el 0,7. Y hemos llegado a final de año tratando de buscar cualquier excusa necesaria para no subir tipos de interés, que si China, que si el dólar se va por debajo de la paridad, que si la influencia que puede tener la economía norteamericana en el resto de economías emergentes puede derivar de nuevo en un double dip y otra vez para abajo. ¿Vale? Entonces, al final lo que hemos conseguido ha sido subir todo este tramo, ¿pagado por qué? Pagado por dinero gratis. Por dinero que se ha creado y que, ante las alternativas que se han ido cerrando durante precisamente este ciclo, los bonos ha caído de rentabilidad, materias primas constantemente cayendo, puesto que el tipo de interés real era negativo, y lógicamente la única alternativa que ha quedado ha sido la renta variable. ¿Vale? Entonces todo el dinero ha acabado, como veis, por llegar a la renta variable, y la renta variable pues lo ha apreciado bastante bien y ha dicho pues bienvenido sea. Como veis aquí, no voy a pararme demasiado en esto, este es el efecto del T-Note, del bono a 10 años. Hacemos, si os parece, un primer inciso y comentamos el oro. Vale, y es el primer activo que vamos a ver aquí. Esta es la presentación que utilizamos hace escasos 10 días en Barcelona. Aquí tenéis un gráfico del oro en términos mensuales, desde 1995, toda la subida, posterior caída, y ahora mismo esta cuña en la que estamos encuadrados, estamos exactamente aquí. Hemos tenido, como veis, un pequeño rebote, pero los precios que tenemos aquí es prácticamente iguales a los que tenemos a día de hoy. Para el que le guste ser un poco inversor más contrarian, que piense que el resto del mercado ya está posicionado y que por tanto no puede haber más movimiento en ese sentido, ahora mismo estamos en una de las posiciones máximas desde 2006 en posicionamiento corto en el oro. ¿Vale? Pero ojo, el oro no quiere decir que después de toda esta caída esté barato. Si hacemos gráficos relativos, y esto es algo que a mí particularmente me gusta mucho, fundamentalmente contra el cobre nos encontramos, como veis, en el mayor nivel desde 2011. ¿Vale? Pues la idea que yo creo que se empieza a generar es, bueno, si después de toda esta caída que hemos tenido en el oro me dices que está en máximos relativos de 2011 contra el cobre, ¿cómo estará el cobre? ¿Vale? Y yo creo que esta es la pregunta que nos hacíamos todos. ¿Cómo va a responder el oro a la subida de tipo de interés de Estados Unidos? Tenéis aquí un gráfico. El tipo de interés nominal que veis aquí es la rentabilidad del bono a 10 años. ¿Vale? Veis que después de un periodo en el cual ha tenido una relación absolutamente directa, estamos en un momento en el cual esta correlación se ha roto y de hecho ahora mismo es absolutamente inversa. ¿Vale? El oro es un activo muy complicado de analizar porque no únicamente se utiliza como refugio, bueno, como en este caso hedge de inflación, sino que también se utiliza como valor refugio. Sabéis que también tiene su propio mercado como cualquier materia prima para el uso fundamentalmente de joyería. Entonces, pues lógicamente, esto es una de las muchas fuerzas que tiran del precio del oro en un sentido u otro. Si vamos más allá y trabajamos el oro no frente a tipos nominales en Estados Unidos, sino a tipos reales, denominado tipo real como tipo de interés o rentabilidad exigida al bono de 10 años menos el dato de inflación, lo que nos encontramos es que el oro en aquellos momentos
en los cuales el tipo de interés nominal está por debajo de cero, ha sido fundamentalmente, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos y aquí lo tenemos, cuando más ha subido. ¿Qué quiere decir? Esa es la primera idea que os quiero lanzar. ¿Qué quiere decir? Tipos de interés reales negativos son buenos para el oro. Lo que quiere decir es que tener en un portfolio el bono a 10 años norteamericano no te asegura cubrirte la inflación. ¿Vale? Es decir, la inflación es tan grande que en la ecuación de rentabilidad de bono a 10 años menos inflación te da un resultado negativo. ¿Vale? En ese tipo de situaciones, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que la política monetaria va bastante más lenta de cómo va la economía y por tanto el único hedge que puedes tener en tu cartera es comprar oro, ¿vale? Con el único motivo, como digo, de cubrirte inflación. En aquellos momentos en los cuales la tendencia en el tipo de interés real era claramente positiva, ¿vale? Es donde nos hemos encontrado las caídas del oro. Y ahora ya con el último repunte, pues es cuando hemos tenido la vertiginosa caída del oro. Claro, ¿qué sentido tiene si yo estoy en un tipo de interés real del 2%, tener comprado oro? El oro no deja de ser un activo cuya rentabilidad es variable, no sé cómo va a cerrar dentro de un día, y mucho menos dentro de 3 meses, y mucho menos dentro de un año. Y si mi objetivo es ser un inversor conservador y batir a la inflación, con tener el bono a 10 años me vale. ¿De acuerdo? Entonces, ese flujo de capitales que va únicamente buscando cubrirse la inflación abandona un activo como el oro para acabar recalando en el bono a 10 años. Esto a su vez pues, genera más demanda, genera más subida de precios, etc. ¿Vale? Entonces, no os quiero meter miedo con esto en el sentido de que la subida de tipo de interés no es que sea mala para las posiciones largas de oro. Lo malo, de verdad, es tener tipo de interés reales positivos. Ahora mismo, como habéis visto, estamos en un entorno de inflación subyacente en torno al 1,8, 1,9, que era el último que barajábamos, y los tipos los tenemos al 0,25, con lo cual sigue siendo un nivel en el cual, bueno, los tipos de 0,25, el bono a 10 años lo tenéis por ahí cotizando en torno al 2 y algo, está bastante empatado. No hay de momento bastante, o que tener bastante miedo a todo esto. ¿Cómo ha respondido el oro tras las últimas subidas de la Fed? Bueno, pues aquí tenéis. En diciembre del 86, en los siguientes 6 meses el oro subió un 25%, entre febrero del 94 y el 95 hubo subidas del 3 al 6% en el tipo de interés de la Fed, el oro prácticamente no cayó, creo que era un menos 2%. Entre junio del 99 y agosto del 2000 fueron 3 subidas de tipo de interés seguidas y el oro subió un 6,5%, y ya por último, las últimas subidas hasta las que se han producido ayer, era desde junio del 2004 hasta 2006, pues las subidas de tipo de interés desde el 1 hasta el 5,25, que ha sido el último tipo de interés que hemos comentado antes, me acuerdo que era justo el último pico del S&P 500, pues en este caso el oro ya lleva subiendo un 5,26 y a partir de aquí fue el rally alcista. Este último no hay que tenerlo en cuenta porque, claro, a partir de aquí ya es cuando vino la crisis y hubo bastante flujo de capital por motivo de refugio. Entonces, ¿cuál es nuestra perspectiva para el oro? A muy corto plazo creemos en un rebote, ¿vale? Creemos que técnicamente se está conjugando todo para que haya un rebote, pero nada más allá de que en un escaso periodo de 3-6 meses pues vamos a tener de nuevo claramente una posición bajista. Por tanto, aquellos que ya estéis cortos, os diría que vayáis vigilando el nivel de stop, y aquellos que estéis pensando en entrar, este es un activo que no merece la pena mirar de momento, ¿vale? Es decir, la posición inteligente es vender y de momento sigue demasiado bajo. Volvemos, si os parece, a comentar el informe. Bueno, estamos hablando aquí del bono USA a 10 años, efecto del encarecimiento del dinero. Quiero llegar a un punto que es, como veis lo tenemos muy desarrollado, quiero llegar a un punto, así tengo aquí el gráfico del buyback, de las compras de acciones. Bueno, lo comento por si no lo tengo por aquí a mano. Por si no sabéis, estamos en uno de los puntos más altos, junto con antes del crack del 2000, en periodo de compra de acciones por parte de las propias compañías, es decir, efecto autocartera.
Esta situación tan excepcional de tipos de interés al 0% lo que ha permitido ha sido financiarse gratis. Entonces, como decíamos antes, si a un inversor particular el abanico se ha ido cerrando, en este caso a los dueños de las empresas le ha pasado exactamente lo mismo. Con una economía que ha estado bastante estancada y que ahora sí empieza a dar síntomas de crecimiento, las oportunidades de expansión vía negocio habitual eran cero y por tanto la única forma de hacer subir la acción y por tanto asegurarte cobrar el bonus a fin de año, como sabéis, la gran mayoría de ellos están referenciados no a cuenta de resultados sino a cómo cierra la acción en el año, era hacer recompra de tus propias acciones. ¿Vale? Eso, como sabéis, es una práctica un poco perversa, porque si tienes lógicamente cash suficiente como para hacerlo, es fantástico. En cierta manera es incluso en aquellos países en los que el tipo de interés de gravamen por la operativa en acciones es más bajo que el de, por ejemplo, los dividendos, es una forma de dar un dividendo a tus accionistas. En vez de darte directamente un 2% en cash y que te hagan la retención, compro las acciones y en este caso hago subir el precio. De hecho, los managers en Estados Unidos prefieren este tipo de operación. ¿Por qué? Porque cuando das un dividendo en porcentaje, los inversores se tienden a acostumbrar a ese dividendo. Es lo que ha pasado, por ejemplo, en Banco Santander. Bueno, me imagino que alguno lo tendrá en cartera. El recorte que hizo Banco Santander en enero del dividendo ha espantado un montón de inversores. Claro, se veía venir que lógicamente no era, tal y como estaba la situación económica y las cuentas de Santander, no era viable mantener ese crecimiento de dividendo. Se veía venir, era lógico. Pero claro, aquel que venía recibiendo un 4% de dividendo de Santander decidió que con Santander es suficiente. Ahora ya que se ha equiparado un poco a un nivel algo más normal, pues ha huido de ahí. En Estados Unidos no hacen esto, es decir, para no acostumbrarte a que tenga un 4 y el día que te dé un 2, pues digas que poco te he dado, prefiero ir haciendo recompra de acciones que no tiene un influjo muy claro en el precio, lógicamente es alcista, pero tampoco te va a acostumbrar demasiado y por tanto eso te va a acabar viniendo bastante bien. Acabamos ya, si os parece, con el apartado, el primer vistazo de materias primas, comentando la situación de los metales industriales. Este es un mercado relativamente más fácil de analizar del oro porque, aunque te fijes en China, ya lo has hecho. El 48% de cobre, 50% de níquel, 54% de aluminio, todo es China. De hecho, predefinidamente, si alguno se le olvida cerrar una posición de futuros y te dicen que a dónde te mandan el barco cargado de metal, no te lo van a decir, porque directamente va todo al puerto de Tianjin, va todo a China predefinidamente. Es cierto que los últimos datos dicen que el cobre está empezando a hacer suelo, es algo bueno, pero claro, si te fijas en que en un repunte de los metales vas a necesitar, lo primero, que China vuelva a crecer a los niveles en los que lo hacía desde el año pasado, y dos, que el euro-dólar vaya a estar no tan fuerte como ha estado este año, hablando particularmente del dólar, pues se ve complicado. Aluminio mínimo de 6 años, misma situación, mismo gráfico que el oro. Cobre mínimo de 6 años, este ya ha roto la cuña bajista para abajo, estos son todos gráficos mensuales. Y por último, níquel mínimo de 12 años, ¿vale? De los tres, si os tenéis que jugar un trade con lo que hemos visto hasta ahora y creéis que el oro va a seguir cayendo y no queréis esperar esos 3 meses que os he comentado, directamente corto de oro, largo de cobre, ¿vale? Es decir, buscar en relativo aquel máximo que hemos comentado desde 2006 en la paridad de oro entre cobre, hacer eso, ¿vale? Un largo de cobre y un corto de oro. Y saltamos, yo creo, al activo estrella de todas las materias primas, al menos durante los últimos años, que es el petróleo. En la evolución del petróleo en gráficos mensuales, no se puede apreciar, hemos tenido fuertes caídas, la primera lógicamente derivada de la crisis financiera y esta segunda derivada de el hecho de que Estados Unidos haya pasado a ser el primer productor a nivel mundial de petróleo. ¿Vale? Ya con las cifras de este año, salvo el mes de diciembre, se puede decir que Estados Unidos es el máximo productor ahora mismo de petróleo del mundo, algo que hace 10 años era prácticamente una utopía. Las preguntas típicas que las vimos los tres todos los días por parte de los clientes, ¿por qué ha caído tanto el precio? ¿Esta caída es temporal? ¿Cuándo va a volver a los 100? Yo creo que los 100 se nos han quedado un poco en la cabeza. ¿Vale? Y esto es muy claro porque siempre los conflictos pasados respecto fundamentalmente a la OPEP han derivado del hecho de que pensemos que el petróleo es caro de por sí. La verdad es que, como veis ahí, lleva un 65% de caída en el año.
y básicamente por esto, ¿vale? Esta es la producción de crudo oil, light oil de Estados Unidos únicamente por la técnica del fracking. La técnica del fracking, he oído por aquí que había antes un ingeniero, no sé si has trabajado con este tipo de cosas o eres ingeniero industrial. No, soy de caminos. De caminos. Pero vamos, ahora que lo tenía aquí apuntado de fracking para comentarlo luego, por si acaso... Pues sacamos, si te parece, la pregunta. El fracking, que bueno, esta presentación la también, pues viene aquí un poco la técnica, sabrás tú bastante mejor cómo funciona. Básicamente es aplicar una tecnología nueva a una técnica que ya existía. Lo que ha hecho esta técnica es abaratar el coste de extracción en Estados Unidos. De hecho, es una técnica que el coste fijo es, comparativamente hablando con las técnicas de extracción clásicas, bastante más bajo. Entonces, permite que con una pequeña inversión puedas empezar a extraer y la mayor parte de esto es coste variable. Entonces, si el precio está por encima de tu coste de extracción, extraes; si está por debajo, no lo haces. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué permite? Permite que la oferta por primera vez en el mercado de crudo sea muchísimo más elástica de lo que lo era antaño. ¿Vale? Es decir, que pueda responder muy bien a repuntes de precio, pueda volver a abastecer el mercado y pueda de nuevo impulsar los precios a la baja. Actualmente, bueno, estos son datos de febrero, ahora es incluso un poco más, el 49% de la producción de Estados Unidos, la mitad viene de fracking. ¿Vale? Este tipo de técnicas. Texas, Oklahoma son como sabéis, donde se encuentran básicamente la gran cantidad de yacimientos. Estos son datos de 2014 de la Agencia Internacional de la Energía. Estados Unidos, como veis, ya es el primer productor frente a Rusia y Arabia Saudí. Los datos de aquí de 2014 no estaban cerrados, ahora están cerrados ya, y los de 2015 lo avalan. Y bueno, como viene por aquí, hablábamos de la velocidad que tienen ahora mismo para, con coste más bajo, responder mejor a shocks de demanda. ¿Y esto en qué se ha determinado? Bueno, básicamente que el ajuste de precio es bastante más rápido. Si venís trabajando petróleo durante los últimos años, os habréis dado cuenta que el último año y medio el movimiento porcentual es bastante mayor que, comparativamente hablando, con los últimos 5 años. ¿Vale? Es decir, ahora mismo ver un día caídas y subidas en el precio del petróleo del 4 o del 5% es algo normal. ¿Vale? Que lo viéramos hace 3 años era primera plana de un informativo. ¿Vale? Y ahora, como veis, pues básicamente no se habla de otra cosa. Esto es un tema muy comentado por los contrarians. El gráfico que tenéis aquí en rojo, este es el número de yacimientos operativos en Estados Unidos. ¿Vale? Como veis, alcanzó un máximo en 1600. Aquí no viene la fecha, pero es primer trimestre de 2014, y a medida que el precio ha ido acompañando a la baja, pues el número de yacimientos ha bajado. Claramente, ¿por qué? Porque hay yacimientos que, dependiendo a qué precio, no son económicamente viables. No es lo mismo extraer con un coste de extracción de 65 con el crudo en el mercado a 100 que extraer el 65 con el mercado del crudo en 42. ¿Vale? Entonces, prácticamente se ha reducido a la mitad, y esto es lo que de verdad preocupa. ¿Vale? Preocupa a los productores, que la producción está en máximos. Es decir, que se ha sabido redirigir perfectamente la producción hacia aquellos yacimientos que económicamente han sido más viables y más baratos de extraer. ¿Vale? Pues, ¿qué es lo que pasa? Que ahora mismo tenemos en torno a unos 800 yacimientos que han dejado de ser operativos durante 2014, que ya tienen hecha la inversión y que lo único que necesitan son repuntes de precio para volver a producir. ¿Vale? Pues yo creo que esto ya son un poco ya argumentos para irnos quitando la idea de que los $100 están ahí a la vuelta de la esquina. Por si fuera poco, el poder del dólar, ¿vale? No nos olvidemos de esto, es un lucro de las cosas más importantes en el mercado de materias primas. Todas, absolutamente todas, están denominadas en dólares, con lo cual, bueno, todas las principales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si hemos tenido un avance del dólar index, como tenéis ahí, desde niveles de 50 en 2013 y 2014 hasta niveles de 110 y 120, pues claro, las materias primas se han resentido, esta especialmente más. ¿Vale? Claro, esto es un mercado de ganadores y perdedores. Como veis ahí, nos encontramos fundamentalmente a los países claramente importadores, que son Asia. Cuando hablamos de Asia hablamos de Japón y China, nada más. Europa, sobre todo, y Estados Unidos, que sigue siendo ganador pese a la caída de precio, porque todavía no es netamente no tiene garantizado el autoabastecimiento, todavía sigue importando barriles.
es lo que no se puede hacer ahora mismo. Tú puedes comprar Berrend y exportarlo, lo que no puedes hacer es comprar West Texas y exportar. Lógicamente, si todavía no eres autosuficiente, lo normal es que si lo produces te lo quedes tú, lo que le pasa a Estados Unidos. ¿Quién ha salido perdiendo? Noruega, Noruega barra Inglaterra, esto es el Mar del Norte, donde están los yacimientos donde se extrae el Mar del Norte, Canadá, el norte de África, el África subsahariana, básicamente Nigeria, y Oriente Medio, ¿vale? Los grandes perdedores en esto han sido Oriente Medio junto con Venezuela en Latinoamérica. Si ahora mismo preguntamos a los rusos qué es lo que más les preocupa, te van a decir el 100% que entre sus tres mayores preocupaciones para el año 2016 está el precio del petróleo. Y si le dices que te lo encuadren, como solo me puedes decir una, el 70-80% te van a decir el precio del petróleo es lo peor que le puede pasar a Rusia. Y luego de aquí, el que quiera darle ya una vuelta de tuerca algo más conspiratoria, podrá pensar que el acercamiento de Putin con Francia últimamente, con las sanciones internacionales, pues tiene algo que ver con todo esto. ¿Vale? Es decir, se está dando cuenta de que necesita, lógicamente, que ya que el precio está bajo como para que encima te sancionen y bueno, no te permita producir. Claro, pues yo creo ya, saltamos a la siguiente pregunta, la OPEP, ¿qué es lo que hace la OPEP? Yo estoy acostumbrado a que, por norma general, cuando el precio del petróleo empezaba a caer, la OPEP recortaba la producción, por así decirlo, hacía un cuello de botella. Las economías, sobre todo la europea y la estadounidense por aquel momento, sufrían muchísimo y entrábamos en recesión. Esto ya que se quite la cabeza. Es decir, la OPEP es un productor importante, pero ni mucho menos, como habéis visto, es el principal productor y ya no tiene el poder sobre el precio que tenía antes. Y si encima dentro de la propia OPEP se están peleando unos contra otros, pues peor aún, ¿vale? En el caso particular de la OPEP, la producción ahora mismo está en máximos, como veis aquí, históricos. Nunca jamás la OPEP ha bombeado tantos barriles como lo está haciendo ahora. No es el movimiento habitual, pero ¿qué es lo que ellos dicen? Claro, si no los bombeamos nosotros, los van a bombear otros. Para eso, mejor venderlo a nosotros que nos quiten cuota de mercado. Pero es que lo complicado es que esto está sucediendo dentro de la OPEP. ¿Quién es el partícipe de todo esto? Pues este grupito de países. ¿Vale? El grupo de países de Oriente Medio. Aquí tenéis la curva de coste de producción y veis que para ellos producir a 20, producir a 30 no tiene ningún problema, ¿vale? Ellos pueden seguir produciendo. En el caso de Estados Unidos lo dejamos aparte porque ellos producen para gastarlo ellos, entonces el precio en cierta manera como que les da un poco igual, ¿vale? Claro, hay cierto tipo de países, por ejemplo, yacimientos de aguas profundas, Brasil. Esto como sabéis, no sé, de hecho lo visteis hace dos meses en la revista El Semanal, yo creo que no sé, la del País y tal, un artículo de Brasil bastante chulo en el que salían los niños jugando en la playa, en el fondo una plataforma petrolífera totalmente abandonada, ciudades que son fantasma, que se supone que iban a ser grandes núcleos, que todo se construyó en base a industria alrededor, y la caída del precio del petróleo ha hecho que de la noche a la mañana estén ahí. De nuevo, esté la inversión hecha, a falta de que el coste de extracción baje un poco más, salgan nuevas tecnologías o se mejoren las habituales para que ellos puedan seguir bombeando. No lo he comentado antes, pero desde la creación de la industria hasta ahora del petróleo se ha consumido en algo más de prácticamente de 200 años, se ha consumido 1 billón europeo de barriles. Ahora mismo hay otro billón en reservas y hay 5 billones en reservas probadas no extraídas, es decir, que no son económicamente viables extraer a día de hoy, por lo cual hay petróleo para rato, ¿vale? Entonces, ¿quién es el que está boicoteando dentro de la OPEP? Volvemos a la OPEP, pues Arabia Saudí, ¿vale? Tienen el mayor yacimiento petrolífero del mundo, en el Gulf War, y aquí es donde ellos no tienen ningún problema en seguir extrayendo en torno a sus 10,5 millones de barriles diarios y seguirlos vendiendo. ¿A quién se lo están vendiendo? Ahora lo veremos. Vale. Y este es el invitado que nadie esperaba, Irán. Sabéis que tenía un programa de armamento nuclear, que lo ha dejado abandonado, que le han quitado las sanciones. Esta caída de aquí es por las sanciones, ¿vale? Y claro,
que llegue Irán ahora y venga a Venezuela y diga que tiene que recortar la producción la OPEP, dice, ¿ahora? ¿Que me han quitado a mí las sanciones? ¿Ahora queréis recortarla? Ahora llego yo. Es decir, es un poco como el símil de que llega Irán y dice, no, que ya nos vamos de la fiesta. Y dice, no, la fiesta ahora mismo que he venido yo acaba de empezar. ¿Vale? Entonces, si Irán vuelve a extraer en el entorno de sus 4 millones de barriles diarios, pues otra vez seguimos teniendo presión a la baja. Aquí tenéis un poco el break-even fiscal de los productores. Ya sabéis que los break-even se ajustan de dos formas. En el caso de los break-even fiscal de países que producen petróleo son o sube el precio del petróleo o bajo mis previsiones fiscales, claro. Donde se tienen que apretar aquí el cinturón los señores no es en tratar de subir el precio del petróleo para ingresar lo que habían previsto, sino hacer los presupuestos en base a lo que van a ingresar. ¿Vale? Un país que le gusta mucho hacer eso es Venezuela, ¿vale? Que cree que se puede controlar más el precio del petróleo que sus propios presupuestos. Esto, como digo, estaba sacado justo antes del 1 de diciembre. Venezuela propondrá la reducción del 5% del petróleo ante la OPEP. Ya vimos lo que pasó. De producción nada, de hecho, siguen batiendo máximos. Hablamos un poco de los próximos clientes, China, Estados Unidos, India. Y ya vamos rápidamente para saltar por ahí. Esto yo creo aquí es donde voy a parar ya y de hecho voy a pasar la palabra para que me ponga todo el rato. El supercontango, esta es una de las operaciones que yo creo pueden ser estrella en 2016. ¿Vale? El contango, para aquellos que no sea familiar la palabra, es la situación que se da en el mercado de futuros cuando el siguiente vencimiento está por encima del actual. Esto en el mercado de materias primas se da fundamentalmente cuando entra a jugar parte del tipo de interés y el coste de almacenaje. ¿Vale? Aquí es donde vamos a parar, el coste de almacenaje. El coste de almacenaje es tan elevado que comprar petróleo a 6 meses por vía futuros te sale bastante más caro, como veis, que comprarlo directamente para el mes que viene. Esto está sacado también desde hace un par de semanas, o sea que ahora los precios serán un poco más bajos, pero si yo me quiero comprar petróleo y me lo den, por ejemplo, en septiembre de 2016 estaría pagando casi el entorno de 49,20 dólares. Si lo quiero que me lo entreguen en enero, son 44. ¿Dónde están esos 5 dólares de diferencia? En el coste de yo almacenar esos barriles de petróleo desde enero hasta septiembre. Como veis, estamos prácticamente de nuevos máximos, ¿vale? Es un gráfico muy parecido al que hemos visto relativo del oro contra el cobre. Y el coste de almacenaje del petrolero, por si alguno salía de aquí con la idea de, bueno, pues voy a alquilar un petrolero y voy a poner a dar vueltas por la costa cargado de barriles de petróleo, con todo el riesgo medioambiental que eso tiene, está en un máximo de 7 años. ¿Vale? Nunca en 7 años había salido tan caro tener un petrolero dando vueltas con barriles de petróleo. Y si a alguno se le ocurre que la idea de tenerlo dando vueltas por el coste medioambiental es bastante grande, pues nos vamos a ver si lo tengo por aquí. No lo tengo, pero bueno, la idea era que lo último que están haciendo traders de futuros es montar almacenes en islas, en el Pacífico, donde están dejando los barriles. Vale, es decir, absolutamente disparatado. Por tanto, teniendo en cuenta varios factores, el primero de ellos que creo que durante el primer semestre de 2016 se va a empezar a drenar el stock que hay habitualmente en petróleo, está hasta arriba, los almacenes están hasta arriba, es decir, no cabe más. No creo que la producción vaya a bajar, yo creo que se va a sostener y creo que va a jugar parte China en todo esto, ¿vale? No soy tan negativo sobre China en el primer semestre de año, entonces creo que desde el punto de vista de demanda va a recuperarse. ¿Cuál es el problema? Que hasta que China se recupere, se retire el stock y por tanto veamos cómo empieza a haber algo de subida de demanda en el precio del crudo, están muertos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? La idea de esto es jugar a vencimiento, ¿vale? Con el mismo activo, el trade sería, ya con esto acabo, comprar directamente el vencimiento más cercano y vendernos el más lejano. ¿Buscando qué? Buscando una convergencia al precio, ¿vale? Lógicamente no lo puedo hacer con el vencimiento de futuro de enero, pero lo puedo hacer ya directamente a medio año con respecto a finales de año. Si yo lo que hago eso, es, lo que estoy invirtiendo es, si me compro desde julio y me vendo en diciembre, es que desde enero hasta julio ese diferencial que hemos hablado de 5 dólares empieza a estrecharse y que por tanto se achata un poco. ¿Cómo se va a achatar? Básicamente por rebaja de coste de almacenamiento, ¿vale? Entonces, esto es una idea que se traslada únicamente con qué sentido, con el sentido de decir, bueno, creo
que ahora mismo el stock de almacenamiento va a empezar a bajar durante el primer semestre de 2016. Si estoy en lo cierto, esa diferencia que hemos visto de $5 entre un vencimiento y otro se irá a 2 probablemente, y esos $3 serán lo que yo gane. Lo bueno en esto es que no tiene riesgo de mercado, porque en realidad te da igual que el precio suba o baje porque ya es compra y vendido y además del mismo activo, ¿vale? Entonces únicamente irías a buscar ese diferencial de precio. No únicamente juega el stock de almacenaje en el coste, ¿vale? Hay que tener en cuenta también el coste de financiación, pero es suficientemente importante como para poder sacar de beneficio de todos estos. Entonces con esto ya acabo, os traslado los dos trades míos por la parte de materias primas, el tema del petróleo y el tema del relativo del oro contra el cobre. Ahora sí, os parece, mi compañero Joaquín da un poco las perspectivas desde el punto de vista de renta variable, que creo que es lo más interesante. Sí, totalmente. Bueno, por último, ya que se está hablando del petróleo, me gustaría que resaltaras, me ha sorprendido un poco la encuesta, ¿no? Porque de los 18, ¿no?, que hemos hecho la encuesta del petróleo, el 61% piensa que va a seguir bajando el petróleo, ¿no?, en los próximos 3 meses, no sé un poco la opinión que tienes al respecto, porque sí que es verdad que ahora mismo estamos prácticamente en mínimos de los últimos 6 años, ¿no? Tan solo el 22% piensa que se va a mantener neutral y solo un 11%, que me llama mucho la atención, que nadie confía en el rebote, ¿no?, en los próximos 2 meses, ¿no? Entonces, bueno, resaltar eso, ¿no?, ya que habéis estado hablando del no sé si petróleo. alguno tiene alguna consideración más de los que ha puesto corto, de los que ha puesto largo, por qué cree que va a seguir cayendo, por qué cree que va a seguir subiendo, si alguno tiene... Bueno, yo el único comentario que haría del petróleo es el tema del fracking, que hubiera algún tipo de regulación, ¿sabes? Yo creo que el análisis que has hecho es bueno, lo único que puede hacer que cambie es ciertamente si regulan el fracking, que es una tecnología bastante agresiva, pues ahí puede pasar algo, pero vamos, no creo que suceda, pero bueno, es una posibilidad. En la presentación que tengo más desarrollada, lo apunto como el único factor que a día de hoy puede cambiar toda la situación que hemos tenido en el mercado de crudo, y es una regulación en contra del fracking. Como bien apuntas, se está empezando a relacionar básicamente en Oklahoma el aumento de la actividad sísmica con el número de yacimientos cercanos que haya de crudo. Entonces, lo están tratando de vincular porque al final el fracking lo que hace es perforar en la tierra, lo que hacen, bueno, con la perforación hidráulica giran cabezales y demás, inyectan agua con una especie de disolventes, lo que hace es que genera que el petróleo empiece a subir para arriba y luego cuando retiran lo vuelven a enyesar, le meten petróleo, le meten hormigón y lo dejan ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Que generalmente las grietas no acaban de cerrarse del todo, lo que dicen los ecologistas, y que por tanto eso al final lo que acaba derivando es en un aumento de la actividad sísmica. Cuando hay un pequeño movimiento de tierras, a las grietas, al no haber estado cerradas del todo, lo que hace es que sea algo más grave, ¿vale? Claro, teniendo aparte elecciones en Estados Unidos dentro de no mucho, importa bastante esto, ¿vale? Es apuntarlo como el único factor que puede cambiar a día de hoy la situación de este mercado, es ese, ¿vale? Un cambio regulatorio en esta tecnología que hemos hablado, que ha sido la que ha cambiado un poco el mercado de crudo básicamente de la noche a la mañana. No sé si hay alguna consideración más. Hemos hablado de... Una pregunta concisa. Yo había leído por ahí que los países de Arabia y todos estos están bajando el precio, ¿no? Y así también eliminan competidores, ¿no? Lo que has comentado de Brasil, que te coges y te cargan Sí. si se cargan a muchos competidores de esos, luego ellos podrán volver a tener la sartén por el mango, ¿no? Digamos que podrán volver a... La respuesta un poco a eso sería que, como lo ha dicho también, que el tema del fracking, el coste es variable, no la mayoría. ¿Qué ocurre entonces? Que ellos van a poder bajar el precio, pero ellos, como casi todo su coste es variable, van a bajar también la producción que viene del fracking. Cuando ellos otra vez vuelvan a subir el precio, como su coste era variable, van a volver a producir con fracking. Eso funcionaría si el fracking fuera todo coste fijo, sería muy efectivo. Al ser casi todo coste variable, les da a esa parte del fracking como más flexibilidad para no salirse del negocio. No sé si... No sé, a mí me llama la atención que el fracking sea una cosa barata. No me suena que sea... No Es que el problema que tiene es que no se ha puesto en práctica básicamente nada más que en Estados Unidos. Entonces, claro, aquí hay otro driver para el mercado, no es únicamente qué pasa si se prohíbe el fracking o si directamente se relaciona el fracking con
con aumento de actividad sísmica es qué pasaría si otros países muy ricos en materias primas, ahí tienes por ejemplo Argentina que acaba de cambiar de gobierno, le dan por empezar a implantar esta tecnología en sus países. Es decir, el potencial que también puede tener desde el punto de vista de la oferta es muy claro. Lo que sucede a día de hoy es que el desequilibrio entre oferta y demanda en este mercado, volvemos a las leyes básicas de la economía, es tan grande, es que necesitaríamos de verdad un shock de demanda brutal, y además hay que ver cómo están creciendo las economías de la OCDE, ya ni hablamos de las emergentes que han tenido un año nefasto, como para realmente poner en problemas esto. Entonces, yo creo de todas maneras que sí que es cierto que las caídas, y además coincido con la opinión mayoritaria, creo que va a seguir cayendo. El otro día, sin ir más lejos, creo que fue Citi el que había pronosticado incluso ver precios de cercanos a $25 en el petróleo el año que viene. El representante de Kuwait en la OPEP en la última reunión dijo que probablemente no volveremos a ver el petróleo en $100 nunca jamás. Que si lo dice el representante de la OPEP de uno de los principales países productores, pues quiere decir que realmente está complicado. Y si a esto ya le añadimos un componente más político, hace poco tuvimos la crisis, la reunión del clima en París, en el que directamente nos ha achacado y nos ha prohibido o se ha tratado de reducir el uso de combustibles fósiles, pero vamos, básicamente todo apunta a que va a cambiar. Ya lanzo una última, acabo de dar un último detalle, ya con esto acabo. El tema, claro, la pregunta es pues, si esto es realmente es tan barato, ¿por qué? Y además es una pregunta que suele hacer mucho, pues porque a mí la gasolina me sigue saliendo tan cara, ¿vale? No lo hemos sacado aquí, pero bueno, imagino que sabréis que la mitad básicamente de lo que pagamos por cada euro de gasolina son impuestos, ¿vale? De hecho, si queréis iros a casa enfadados, podéis ver el impuesto en qué orden se aplica el impuesto de hidrocarburos y el IVA. ¿Vale? Para que sepamos, estamos pagando el IVA sobre el impuesto, básicamente. Entonces, claro, si cada euro, el 50% se lo lleva al Estado, ¿qué necesidad hay de fomentar energías como los coches eléctricos, los coches a gas natural licuado? Es decir, este tipo de cosas que cada vez va a más y que es una realidad y se ha demostrado que este tipo de productos sustitutivos, porque el 90% del uso que se da del petróleo a día de hoy es básicamente en materia de transporte, quitando algunas economías no muy desarrolladas que lo usan también desde el punto de vista industrial, el 90% es únicamente jet fuel, gasoil y gasolina. Entonces, si ahí introducimos una variable como pueda llegar a ser el coche eléctrico dentro de una década, pues claro, la ecuación sigue cambiando y parece que el petróleo poco a poco va a dejar de ser tan importante como era antes. Lo malo, y a mí me ha sorprendido mucho y me alegra haber tenido estos resultados en la encuesta, es que la percepción de alguien que quizás está empezando en todo esto suele ser la de esto ha caído demasiado, tiene que subir. Vale. Me alegra que en cierta manera hayamos tenido, yo ya digo, particularmente creo que la caída está siendo muy brusca y que podremos tener un rebote técnico, pero es que la media del fracking en Estados Unidos son $55-60, por encima de eso no lo veo. Y otra pregunta, si no te importa, Sí. La estrategia que has comentado con futuros de cerrar el gap, ¿qué tipo de estrategia la habéis mirado con otras materias primas? O sea, lo que quiero decir es, sería interesante saber si que las materias primas, el contango es algo habitual, ¿no? Porque toda materia prima tiene un coste de almacenaje. Lo que me pregunto es, ¿pasa lo mismo en todas las materias primas o no? Si pasan todas, no es nada especial, y me refiero, si el coste de almacenaje está subiendo en todas las materias primas, ese gap igual no se cierra. Si en las materias primas el coste de almacenaje está siendo estable y solo el petróleo está subiendo, lo más seguro es que se cierre. Está subiendo prácticamente en todas, ¿vale? No lo he comentado, pero los últimos datos del London Metal Exchange, que es, opera en más de 150 países y tiene almacenaje en más de 27, trabajan sobre todo metales industriales. Níquel hasta arriba, aluminio hasta arriba, cobre hasta arriba. ¿Por qué? Porque los productores no se han ajustado al mercado. Han producido para 2015 como pensaban que iba a consumir China en 2014, ¿vale? Y es ahí donde se han pillado las manos. Entonces, en toda esta variable, ¿qué es lo que juega? Juega China. ¿Vale? Entonces, si China crece modelo 2014, tendrás inventarios a la baja y tendrás, por tanto, stock cada vez más a la baja y, por tanto, esta estrategia que yo la he comentado en el crudo, porque es particularmente la que más sigo día a día, es totalmente extrapolable al resto de metales industriales. Pero por donde voy también es lo que me gustaría ver un gráfico que tuviera en el tiempo el coste de almacenaje, porque igual lo que estamos viendo es que el coste de almacenaje lleva desde los 80 subiendo
Entonces, y para todas las materias primas, ¿qué te hace pensar que igual de repente cambia? Eso que es que no lo sé, ¿sabes? Pero que igual el coste de almacenaje ha estado fluctuando a lo largo de toda la historia de los futuros, o igual no, igual siempre ha ido para arriba por la inflación de eso, precisamente. Sí, el coste de almacenaje fluctúa básicamente porque no tienes un precio uniforme. Tienes que mirar las empresas que lo hacen. OPAC, Kinder Morgan, son empresas que directamente se dedican al almacenaje de materias primas. Entonces, no es lo mismo, lógicamente, el coste de almacenaje que te puedan dar en el puerto de Tianjin en China que el coste de almacenaje que te den en Chicago, que el coste de almacenaje que te den en otro sitio. Entonces, teniendo en cuenta eso, ahora mismo ya digo, no te puedo acceder directamente a Bloomberg para enseñarte el nivel de rol, pero yo diría que, como te digo, básicamente, si tú te vas a buscar el cierre del gap, y lo vuelvo a repetir, el cierre del gap no es solo coste de almacenaje, es decir, entrar en juego más variables, y directamente lo que te vas a notar es eso, ¿vale? El mercado antes, dependiendo de cómo estaban los tipos de interés, solía tener a veces contando, a veces backwardation. ¿Vale? Ahora ya no, ahora es, como ves, es claramente contando, pero ya he dicho, no solo en el petróleo, sino que también en otras materias primas. Perfecto, pues nada, antes de empezar también con un poco la rueda de preguntas, ¿no? Porque lo que queremos un poco el objetivo es generar debate, ¿no? Y participación entre vosotros, ¿no? Que vayáis rompiendo un poco el hielo y se convierta un poco en una discusión. Me gustaría también analizar otro dato de la encuesta que me ha sorprendido, ¿no? Es el del SP. Tan solo el 22% de vosotros, de los encuestados, piensan que puede caer el año que viene. Mientras tanto, el 64% piensa que puede seguir subiendo, ¿no? Puede seguir subiendo un activo que durante 8 meses, de enero a agosto, se ha mantenido en un rango totalmente lateral, ¿no? Entre 2.000 y 2.132 puntos, ¿no? Un rango muy definido en el que la bolsa ya descuenta que la economía es robusta, que puede soportar tasas más altas, y nosotros lo que hemos hecho es jugar muchas veces ese trade, ¿no? En cuanto sobrepasaba esos 2.100, ponernos cortos, ¿no? Con una rentabilidad ratio, un ratio rentabilidad-riesgo bastante favorable, ¿no? Porque al final lo que estás apostando es, ¿va a superar los 2.132? Me salgo, nuevo máximo histórico, no pasa nada, pero parece que sube un poquito, rompe ese máximo y vuelve a caer, ¿no? O sea que con ponerlo más o menos 10-15 puntos por encima de ese nuevo máximo nos vale, ¿no? Esa estrategia, y buscamos pues el recorrido a la baja, ¿no? De hecho, este año 13 veces ha roto esos 2.100, 2.110 puntos, y las 13 veces no ha podido con ello, ¿no? Salvo la que llegó a 2.132, no ha podido con ello. Durante el año que viene esperamos algo parecido realmente, ¿no? Después un poco de la normalización monetaria, ¿no? Que vimos ayer en la Reserva Federal. Pensamos que la Reserva Federal va a seguir siendo muy dovish, ¿no? Va a ser muy pro mercado, o sea que va a mantener el mercado alto, pero no va a conseguir ese último impulso para romper al alza, ¿no? Esos 2.132, porque al final las perspectivas que es que suba un 1% en un año, cuando, como decía antes bien Javier, pensaban que iban a tener los tipos en torno al 0,67 este año. Pensamos que va a haber 2-3 subidas, no mucho más, porque va a ser muy dovish, y porque seguro que va a haber nuevos riesgos como los que hemos tenido este año con Grecia, con China, con los emergentes, que van a ir retrasando esas medidas, ¿no? También valoramos, ¿no? Miedos a futuras recesiones. Ya hay economistas norteamericanos que están hablando que en un plazo de 1 a 3 años va a volver a haber otra recesión en Estados Unidos, ¿no? Vamos a ir viendo, ¿no? Pero obviamente cuando tenemos esas opiniones pues siempre hay que mantenerse muy cautos. Y luego también los miedos a la desaceleración mundial. China ya no es lo que era, ¿no? Estamos viendo cómo el gobierno chino ya no se preocupa tanto del crecimiento, ¿no? Ya lo que está diciendo es, bueno, ya no nos vale con el 7,5, ahora nos vale con el 7. Ahora ya se empieza a hablar de que, bueno, el 6,5 estaría bien, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? Porque China al final es el mayor productor de materias primas. Y luego también, otro de los factores importantes es el dólar, ¿no? El dólar penaliza a muchas economías que están dolarizadas, ¿no? Economías dolarizadas son economías que tienen su deuda en dólares, pero que al final pagan con su divisa, o sea, les hace mucho daño esa apreciación del dólar. Y luego también las materias primas, ¿no? Todavía no sabemos cómo va a influir, ¿no? Pero al final, si las materias primas están cayendo y el dólar se está apreciando, pues al final lo que estás teniendo es una doble penalización, ¿no? Entonces tenemos que ver también cómo va a afectar esto a la demanda, ¿no? De materias primas. Por eso nosotros realmente seguimos apostando, ¿no? por ese trade, ¿no? Mantenerse cauto, ¿no? Encima es un trade que tampoco es para estar todo el día encima de la pantalla, ¿no? Es estar esperando. De hecho, ayer ya vimos, ¿no? Con 2050 que parecía que podía volver a llegar. De hecho, antes de estas caídas de diciembre ha llegado 2 veces, sobrepasado los 2100, y no ha podido con ellos, ¿no? Es un trade que se puede estar jugando, ¿no? A lo largo del año. Ya os digo, durante este año 13 veces ha intentado, al final son 15, 20, 25 puntos no más que te pones de stop y te vas a un recorrido a la baja, ¿no? De hecho, en los últimos 2 años, en los últimos 15 meses hemos tenido
dos grandes correcciones, ¿no? Por encima del 15% en el mercado americano. Lo que estamos viendo es que hay muchas ganas de vender. O sea, en cuanto el mercado americano empieza a corregir muchísimo, las caídas son vertiginosas. Y de hecho, las dos caídas que hemos visto, el 15%, han sido movimientos en nube. O sea, los fondos de inversión ni se han enterado en su valor liquidativo de un mes. ¿Por qué? Porque bajaba durante 2 semanas un 15% a un ritmo vertiginoso y volvía a subir a un ritmo igual de vertiginoso otro 15% para quedarse igual, ¿no? Parece que a medida que va cayendo el mercado, pues todos los inversores les entra el pánico, porque al final hay que tener en cuenta, este es un mercado en máximos, es que quien está vendiendo ahora está ganando dinero, prácticamente el 90% de la gente, entonces al final es deshacer posiciones. A mí me parecía la verdad bastante bien lo que estaba haciendo el mercado americano durante las últimas semanas, ¿no? Van a subir tipos, yo deshago, si es que está en 2100 el SP, estoy ganando dinero, ¿qué riesgo quiero tomar? Ya veré en el futuro si quiero asumir riesgo. Lo que sí que me extrañaba, que ahora en la ronda de preguntas vamos a ver si también habláis de eso, es la situación en Europa, ¿no? ¿Por qué seguimos siendo tan Wall Street dependientes, ¿no? Es que celebramos más las noticias de la Reserva Federal en Europa que las del BCE, ¿no? Algo que es pues, prácticamente de locos, por así decirlo, ¿no? Porque estamos más pendientes siempre de Estados Unidos que de la propia Europa que tiene una macro con los mejores datos desde 2008, tiene de alguna manera también, bueno, pues los resultados empresariales que han ido creciendo los últimos 6 trimestres, ¿no? Y luego también que ha quitado varios frentes que tenía abiertos, ¿no? Como bueno, muchas elecciones importantes que había durante este año, como vamos a ver ahora España, pero no parece una gran preocupación para Europa. Hemos pasado todo el tema de Grecia, que nos ha condicionado todo el segundo trimestre del año, y el principio del tercero, también bueno, ha sido en UK, también ha sido en Portugal. La situación periférica y la situación de deuda está mucho más tranquila, y solo tenemos los miedos de que una posible ralentización a nivel mundial nos pueda volver a llevar a una recesión, y la inflación, ¿no? Que es por lo que se ha hecho todo, por lo que se han hecho todas las nuevas herramientas del BCE. El problema de Europa es, vale, tienes los tipos al 0%, estás comprando 60.000 millones de deuda hasta 2017, ¿no? Hasta marzo de 2017 amplió Draghi en la última reunión. Si ahora nos golpea una ralentización a nivel mundial, nos lleva a un escenario deflacionario, ¿no? Que es lo que se está hablando, ¿no? De tipos en negativo, de la inflación por debajo de 0, y vuelve otra vez una recesión, que no estás creciendo, ¿qué hacemos? Si ya tenemos todas las cartas sobre la mesa, ese es el auténtico miedo de Europa, y es lo que se ha estado de alguna manera intentando descontar en las últimas 2 semanas con todas estas ventas, llevándonos prácticamente los índices a niveles del año pasado, ¿no? ¿Qué podemos hacer si ahora mismo dejamos de crecer, ¿no? Sí, puedo contribuir a algo que es bastante importante, y es cierto que la Fed ahora mismo es que pierde, ¿no? Porque el mercado ya descuenta que va a subir los tipos de interés. Pero ¿qué pasa? Lo que yo creo. Cuando suba los tipos de interés, lo que se va a dar cuenta es que la economía va a ralentizar. Como de paso es que eso, sabes, hablo mucho de macroeconomía. Yo creo que la macroeconomía, lo que es muy importante es mirar la historia económica de los últimos años, ¿no? Hay libros de eso, y es que es verdad. En los 80 hubo también una crisis muy grande, hubo una bajada de tipos para salir de esa crisis, y cuando ya parecía que la economía era suficientemente fuerte para otra vez volver a subir tipos, ¿qué pasó? Que cuando subieron tipos otra vez, la economía ralentizó. ¿Por qué motivo? Porque el crecimiento de los últimos años se ha basado en la bajada de tipos de Estados Unidos. Lo que yo creo es que solo falta un detonante, es decir, yo creo que el mercado en Estados Unidos, no sé si va a ser el año que viene o entre 2 años, pero en algún momento va a haber una crisis enorme. ¿Por qué motivo? Porque ha sido un crecimiento falso. O sea, yo no creo que haya habido fundamentales detrás para ese crecimiento, sino solamente crédito barato. Y que la percepción del consumo, y aquí coincido contigo, es que las generaciones también aprenden, y después de haber querido meter la mano y que te den bien fuerte y haberte pillado los dedos, como ha pasado a muchas personas, sobre todo en los últimos años de expansión de las economías, ese tipo de personas, la propensión al consumo que tenían antes no es la misma que tienen ahora. Es decir, frente al mismo nivel de ingresos en Estados Unidos, de hecho ya hay algunos estudios que lo avalan, la propensión al consumo está bajando. Es decir, la gente todavía no las tiene todas consigo de que esto ha acabado de pasar y por si acaso vuelven las vacas flacas, la idea de consumo como está cambiando. Si os parece, sacamos un tema, han preguntado por aquí, me parece bastante interesante: crecimiento de la deuda española en porcentaje sobre el PIB y valor de la prima de riesgo española, me imagino, frente al resto de bonos europeos, y evolución de la inflación en España. Yo, en el caso del crecimiento de la deuda española sobre el PIB,
lo tengo muy claro. No sé si el ejecutivo que haya después del 20 de diciembre lo tendrá ya claro o no, pero yo creo que la situación tan excepcional que tenemos ahora mismo en España para financiarnos con intereses negativos hasta hace muy poco, hasta el plazo de 2 años, es increíble. Es decir, yo creo que esta oportunidad que hay ahora no la va a volver a ver y se puede financiar el próximo ciclo expansivo con esto. Claro, es lo que digo, sin irnos de madre, pero países como Italia, que están por encima de niveles de 120, nosotros ya sabéis que estamos en el 99,8, si es el último dato disponible, y ya se dice que vamos también 100,2 al cierre del mes de diciembre. Había sido hecho la última subasta del año y hemos repuntado tipo de interés. Ahora mismo creo que era solo hasta el 6 meses el que estaba en negativo, y a partir de ahí ya volvemos a estar en positivo. Pero ya digo, o sea, con tipos de interés y con el Banco Central Europeo haciendo lo que se supone que no tiene que hacer, que es comprar deuda, la oportunidad que se nos presenta para financiar el crecimiento de los próximos años, a mí me parece que es increíble, ¿verdad? No sé si a vosotros os pasa lo mismo, si creéis que habría que tener esta dinámica o no. Pero eso no es una burbuja, o sea, y cuando hay desequilibrio, Sí. cuando eso se explote algo puede pasar, ¿no? Sí, al final hay que tener en cuenta que las cuentas de un país es como las cuentas de una empresa. Entonces, si yo crezco al 3 y mi deuda media está al 1,5, me viene bien. Claro, el problema es crecer al 0,20 y tener el coste medio de la deuda en el 2. Entonces, si queremos bajar coste medio y por tanto no estar obligados a repetir crecimientos tan altos en el futuro, lo puedes hacer perfectamente financiando deudas. Que ya digo, yo es que a plazos de 2 años colocar bonos al 0,02 y al menos 0,03, que nos estaba poniendo, me parece una excelente idea. ¿Qué es lo que pasa? Que el día de mañana el BCE dejará de estar ahí, los bonos caerán de precio, pero ¿quién se va a comer esa caída? Los tenedores de los bonos, el emisor no. ¿Vale? Entonces, claro, es cierto que yo creo que hay una burbuja más muy grande en los bonos. Decía el otro día Carl Icahn que los bonos high yield en Estados Unidos están fatal. Ha habido 2 fondos de inversión de high yield en Estados Unidos que han cancelado las redeems, las retiradas, porque no tenían liquidez, no pueden vender, se está acabando el mercado high yield. Entonces es un poco un aviso para lo que puede venir efectivamente por delante. Pero claro, ¿quién tiene el problema? El problema tiene el que tiene el bono, no el que lo emite. Entonces, muy buena esta pregunta desde el punto de vista Sí, pero del no puede emisor. tener un efecto en cadena, o sea, los high yield estos tienen desde luego, pero desde luego. volumen. Claro, entonces la cadena sería clara, high yield, investment grade, deuda soberana. Es un poco lo que va a ir tirando lo uno del otro. Nosotros ahora mismo estamos en deuda soberana y en soberana en europea, que es, seguimos todavía encuadrados en un sistema de política monetaria expansiva brutal. Pues, si yo como corporación compro un bono español que ahora mismo está rentando el 0,02 y por rentabilidad me pasa a rentar un 2%, la caída de precio me la como yo. España me va a seguir pagando a ese 0,02 de TIR, que es a lo que ellos han emitido, ¿vale? Por eso lo digo, es que claro, el prisma cambia, es si yo tengo el bono o si yo emito el bono. Entonces yo lo tengo muy claro, yo ahora mismo no compraría deuda, para nada. De hecho, si me pegaran una pistola en la cabeza y me dijeran, tienes que comprar deuda, me iría directamente a investment grade de Estados Unidos, corporativo y ligado a la inflación. Sería el único bono que me pensaría poder llegar a comprar, y convencimiento no muy claro. Pero ya digo, desde el punto de vista del emisor, que no me da mucho la atención esto, yo España estos tipos me ponía a financiarme como loco. Desde luego que hay mucho debate, ¿no? Porque aquí sí que puedes decir el lado bueno, ¿no? Que dice, oye, me estoy endeudando a unos tipos que mira hace 2 semanas, ¿no? Tipos negativos en los bonos a 2 años, ¿no? ¿Quién iba a decirnos esto hace 3 años, ¿no? Es espectacular. Pero claro, por otro lado dices, es una excesiva deuda, o sea, es el 100%. Antes decíamos, cuando estábamos en el 30, en el 40, decíamos, mira Japón, va en el 150, en el 180, es una locura. ¿Qué empresa puede hacer eso, ¿no? Endeudarse por el 100% de su patrimonio, ¿no? Yo creo que esto, ahora no se va a hablar, pero puede que en los próximos años se pueda hablar ya no de una crisis de deuda, ¿no? Sino una crisis de confianza, sino que estamos todos tan endeudados que ya no me fío de nadie. ¿Quién me va a pagar a mí, no? O sea, que yo creo que esto tiene un lado bueno, un lado malo. Claro, ¿cómo no te vas a invertir? Es como si a ti te dan dinero al 0% y vas al banco y te dan un 0,25. Te endeudas todo lo que puedas. Es un negocio redondo, ¿no? Es lo que le está pasando ahora a los estados. Pero claro, en un futuro vamos a ver cómo está el crecimiento, vamos a ver cómo está la inflación, y en el caso de que nos golpee una crisis, ya no te va a coger como en el 2008 con un 30-40% de endeudamiento, te va a coger con un 100, 120, o sea,
vamos a ver, ¿no? Tenemos también ahora el caso, por ejemplo, de Venezuela, ¿no? Que tanto ha sufrido. El año que viene le vienen todos los grandes vencimientos de bonos, ¿no? A ver qué pasa. A ver, exactamente, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Ahora, o sea, y esto le puede pasar en un futuro a Europa, ¿no? Ahora está cogido con un 40%, veremos, ¿no? Con un 110. Y la situación de España no es bollante, o sea, incluso con ese dinero que es gratis, estamos que los emergentes están ahí que no acaban de arrancar, Europa parece que no acaba de arrancar. ¿Qué va a pasar cuando suban los tipos y dejamos de tener dinero gratis, ¿no? Eso también es un poco la visión que yo creo importante de aquí a un par de años. Es una crisis de confianza. Es decir, ese dinero barato no puede estar así toda la vida y poco a poco van a tener que ir subiendo los tipos de interés. Y yo creo que el mercado va a responder muy mal ante eso, es decir, 0,25, 0,5 y va a ser, vamos, es que va a ser como una escalera, va a ser poquito a poco, subidas, bajadas, subidas, bajadas, subidas, bajadas, ¿no? Y el inversor al final se va a dar cuenta de que es una crisis profunda, ¿no? Y que la bajada de tipos al final funciona, pero en la próxima crisis no van a poder seguir bajando los tipos, porque están ya al cero. Y la pregunta, bueno, el apunte de prima de riesgo española, yo veo un monito claro de conversión aquí frente a la italiana. Es decir, desde febrero más o menos, sí. Desde febrero que pagábamos menos que ellos, fue en enero salir Syriza, en febrero empezar a salir encuestas electorales y pasar a pagar más. Entonces, justamente, dependiendo de los resultados del domingo, yo creo que un largo de bono español corto de italiano de 10 años con el objetivo de cerrar ahora mismo el gap, que son 20 puntos básicos, tampoco es mucho más, pero claro, con la economía española creciendo al 3%, viniendo de reducir el desempleo cerca de un 4%, y con una economía italiana que no acaba de arrancar, yo es otro trade que tendría claro, pero claro, este es de los que están en base a las elecciones y ahí poco podemos elegir. En cuanto al resto de preguntas, para ver si nos da tiempo a ver todas, habíamos hablado del corto plazo del SP, nos falta hablar del corto plazo del DAX, ¿vale? Hablamos de eurodólar, en IBEX sí afectarán las elecciones al no haber seguramente una mayoría absoluta. El tema de las elecciones en IBEX es un artículo que nos ha pedido mucho la prensa últimamente. Estadísticamente no está demostrado que un gobierno de izquierdas o de derecha tenga una influencia clara en el índice. Se ha demostrado que está bastante más ligado, como es obvio, al ciclo económico de la economía, al ciclo económico de España. Lo que sí se ha notado es que los dos últimos meses, noviembre y la proyección que tenemos de diciembre, en cuanto a volumen de transacciones para bolsas y mercados, es un 12% inferior a la media del año. Entonces, podemos sacar dos conclusiones de esto. Hay gente que ya tiene el año hecho y en noviembre se ha ido, o hay inversores gordos que han decidido no jugársela viendo cómo vienen las elecciones y estar fuera. Yo soy más de la opinión del segundo que del primero. Entonces creo que una vez que hayan pasado las elecciones el volumen va a volver a la bolsa española y que por tanto los movimientos van a ser algo más normales, no tan bruscos como hemos visto últimamente. Y ya por concluir, hablamos algo de trade, esta creo que será más perfecta para Paco. Se la preguntamos también al resto, yo creo que están yo quería puntualizar una cosa en línea con lo que comentaba. ¿Cómo te llamas? Yo, Javier. Javier, encantado. En línea con lo que comentaba, es real que hay una crisis a nivel economía real, porque la hay, ¿no? Todas las inyecciones económicas que se están produciendo un incremento en las bolsas que es completamente artificial, lo comparto por supuesto, pero al final creo que todos estamos aquí por un motivo, ¿no? Al final nosotros lo que intentamos es sacar partido de eso, ¿no? Sacar una lectura de ello y en consecuencia poder obtener un beneficio o poder realizar una cobertura, poder estar atentos a nuestras posiciones, ¿no? En base a ello y basándome sobre todo a la última comparecencia de Mario Draghi, en la cual desde mi punto de vista fue muy inteligente, ¿no? Haciendo mucho pero dejándose también una en la manga, ¿no? Podríamos decir, de cara a una nueva compra, ¿no? Un incremento de compra en el mercado secundario. Creo que ahora mismo pues tenemos varias estrategias que serían bastante factibles, ¿no? Una, por supuesto, esperar a los cortos de renta variable americana, porque creo que se va a producir en el corto plazo, seguramente va un goteo al alza, pero seguramente sí se vuelve bajista en los próximos meses, y poder jugar esos cortos de Estados Unidos contra largos en Europa. No me queda ningún tipo de duda que Mario Draghi, de cara a las próximas comparecencias, va a volver, no a echar toda la leña al fuego, ¿no? Como suele hacer, pero sí a vendernos el humo de que lo va a hacer, de que lo va a hacer, de que lo va a hacer, y eso pues continúe provocando alzas en las bolsas. Y luego, aparte, otra estrategia que me parece bastante clara de cara al medio plazo, enfrentar monedas de economías que están creciendo y monedas de economías que todavía no están creciendo y van a necesitar o mantener esas políticas o incrementarlas, ¿no?
por ejemplo, enfrentar al dólar frente al euro, enfrentar al dólar frente al yen o incluso enfrentar al dólar frente al suizo, ¿no? Por lo tanto, ya te digo, ¿no? Entiendo perfectamente y comparto lo que dices, pero bueno, al final creo que de lo que se trata, ¿no? Y lo que intentamos es anticiparnos a los escenarios, y el escenario, como bien dices, parece claro. Hay una burbuja, veremos hasta cuándo dura, ¿no? Creo que esta burbuja no es una cuestión de los últimos 2 meses, sino que llevamos una burbuja incluso 2 o 3 años y el mercado no ha parado de subir. Por lo tanto, oye, si la masa me sigue diciendo eso, yo le hago caso a la masa. Vamos a ver hasta dónde puede llegar este último rebote del S&P. Como ha dicho Joaquín, creo que va a tocar de nuevo los 2.100 puntos en los próximos meses, incluso puede que haya una pequeña perforación, pero sí es cierto que en ese nivel, ese ratio rentabilidad-riesgo que podemos obtener con posiciones alcistas, pues está bastante limitado, ¿no? Frente a las pérdidas que podemos tener. Luego, en relación a lo que veo aquí, es una cosa que, bueno, que me suele pasar constantemente en el mercado, sobre todo gente que está comprada, ¿no? Aquí todo el mundo, supongo que tendréis acciones del IBEX 35, tendréis acciones de, pues no sé, normalmente el cliente medio, ¿no? Pues está muy comprado, y al final nuestra visión del mercado es que el mercado es muy alcista, ¿no? Simplemente miras aquí, bueno, prácticamente todo el mundo ve el IBEX alcista, todo el mundo ve el S&P alcista, todo el mundo ve el DAX alcista. Yo no lo tengo tan claro. El año que viene, como bien ha dicho Javier, seguramente vaya a ser un año muy volátil, ¿de acuerdo? Un año en el cual seguramente las estrategias se tengan que enfocar más al corto plazo o una operativa más de swing, pero desde luego no tengo yo muy claro que a final de año el mercado americano, desde luego que no vaya a estar por encima de los niveles que está ahora. Creo que incluso se podría ir hasta los 1900, 1870 puntos, y IBEX 35 quizás sí, y DAX, pero desde luego la visión de mercado es esa, ¿no? Que normalmente suele estar uno muy comprado y tiende a pensar que el mercado va a subir, ¿no? Y no se trata solamente de lo que uno quiere, sino sobre todo lo que realmente puede suceder, ¿vale? Luego, en relación a lo que estábamos haciendo, que era un consultorio, me gustaría también, pues, conocer un poco vuestra opinión, ¿no? No sé si sois clientes de XTB, si conocéis un poco nuestra manera de trabajar, pero sobre todo somos muy participativos en los seminarios, y me gustaría que, bueno, que fuerais haciendo preguntas, como han hecho estos dos señores, pues, no sé, de cualquier activo que tengáis comprado, mercado americano, commodities, otra pregunta más, la última ya. Sin problema, vamos, no sé si alguien más quería hacer alguna Sí, si alguna queréis pregunta. por este lado de aquí también podéis hablar, ¿eh? No solo del bando de allí, sino también los de este lado, los del fondo, también podéis hablar. Habláis de la volatilidad, ¿no? Es decir, yo sé que hay estrategias con opciones de compra o venta de volatilidad. ¿Habéis planteado algún tipo de estrategia de ese tipo, de comprando volatilidad o vendiendo volatilidad? Porque eso, o sea, que pueden ser, yo creo que estrategias bastante rentables si consigues predecir en qué dirección se va a mover el mercado, ¿no? Es decir, si la gente va a estar buscando comprar opciones para protegerse o ese tipo de estrategias. Sí, bueno, en este caso particularmente en opciones no, porque no están dentro de nuestro horizonte de inversión, pues eso es algo que nos quitamos encima y pasamos de ello. La volatilidad la trabajamos básicamente a través del VIX, que sabes que al final es un índice que mide la volatilidad implícita de opciones al money del S&P 500, con lo cual es directamente, o más bien dicho, indirectamente trabajar con opciones. Lo que así a mí me ha parecido una muy buena idea era trabajar con un straddle justo antes de la decisión de la Reserva Federal, es decir, hacer una estrategia de cono con el objetivo de que el mercado se lo iba a tomar o muy bien o muy mal, ¿vale? En ese tipo de estrategias, ya digo, las comento, pero no son opciones que no podemos ahora mismo trasladarlo a una plataforma ahora que sea algo más visual. Son estrategias en las cuales, por así decirlo, me compro y me vendo del mercado, y básicamente con que el mercado haga mucho en uno de los dos sentidos yo tengo rentabilidad de ello. Entonces, muy bien la estrategia, lo que comentábamos en este caso de volatilidad, y un straddle antes de la Fed me lo hubiera jugado, con el consiguiente hecho de que en 2 días siguientes me cierro la pata hacia donde no ha ido el mercado. Entonces, ¿qué hubiera hecho? Ahora mismo seguiría dentro, ¿vale? Pero si de nuevo mañana volvemos a tener subidas, cerraría la corta, me quedaría exclusivamente ya largo, ¿vale? Ahí lo que te hace es que el cono, la financiación de comprarte call y put at the money es menor, ¿vale? Porque si te cierras una pata, lógicamente estás ya posicionándote dentro del mercado y no directamente comprado en volatilidad. El VIX, que lo tenemos por aquí, como muy bien dice la gente, siempre acaba regresando a la media, pero claro, la media también se mueve. Entonces, puedes regresar a la media y yo estaré en lo cierto y perder dinero. Bueno, este es el petróleo, como veis, la situación de cuña en todas las materias primas a niveles ya diarios, semanales, que hemos comentado, se ve muy claramente. A ver si me carga, pero con un poco de retraso. Vale, este es el índice de volatilidad, que como veis pues ha tenido un repunte como era normal los días previos con todas las caídas. La volatilidad dicen que no está ligada a las caídas, pero lo cierto es
que la gente se pone más nerviosa cuando el mercado cae y cuando el mercado sube. ¿Vale? Entonces sí que ahí tiene un cierto lado más bajista que alcista. Y aprovecho para sacar el VIX y comentar una cosa muy tonta de graficación, pero que a nosotros nos ha dado muchos quebraderos de cabeza con determinados clientes. Y es que, como sabéis, en el mercado de futuros hay rollover, es decir, llega un momento en el que el vencimiento llega, me tengo que saltar al siguiente, y la forma de graficación que nosotros tenemos todo seguida lo que hace es que lo ves mediante un hueco, que es el gap, parte es la apertura del día para arriba para abajo y luego aparte está el rollover. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora ya no, pero en los años anteriores, sobre todo esta época de 2012, 2013, 2014, que estaba muy plano, la gente veía que el VIX caía y luego repuntaba, y pensaba que repuntaba porque el precio había subido, no era porque el rollover hacía empezar el futuro bastante más abajo. Entonces, si tú unes los vencimientos y le quitas el efecto, el gráfico este que ahora vemos que parece que se ha sostenido, en realidad es hacia abajo. ¿Vale? Es decir, una posición larga en VIX desde 2013, pese a que ahora mismo el precio está por encima, si yo la he mantenido haciendo rolos, es muy probable que siga perdiendo dinero. ¿Vale? Entonces no caigáis tampoco en el error de ver directamente el gráfico y el rebote, sino que cuando veáis un hueco en un gráfico preguntaros qué hay detrás, más si cabe si es de futuros, y ya si veis que está durante la tercera semana de mes, clave en botella. Es que claro, yo pensé una estrategia que era siempre comprar en 13 y esperar a que subiera a 20, ¿sabes? Claro. Y Es que bueno, tampoco lo pensé, o sea, no lo veía tan evidente que era demasiado fácil. Claro, es que precisamente eso, es decir, si al final yo estoy en 13 y el siguiente rolo empieza en 16, yo me compro en 13, justo cuando está en 13, y ya digo, al día siguiente me coge el rollover, me sube a 16 y de 16 cada 15 yo estoy perdiendo. Claro, entonces por eso lo digo, es decir, visualmente vais a ver por aquí saltos, a ver si podéis ir un poco para atrás, pero claro, se van a ver saltos en este sentido que se vean, ¿ves? Este, por ejemplo, se ven saltos, se ven repuntes, que no es porque el propio índice de volatilidad haya subido, es porque efectivamente el siguiente vencimiento venía bastante más por encima y lo que ha hecho ha sido eso, ¿vale? Entonces, la estrategia clásica de cuando llega a 13, cuando llega a tal, me compro, ojo que no es... O sea, el gráfico real es una caída... Si lo graficas en continuo, sí. Ahora ya no, porque sobre todo el año 2015 ha sido de infarto, ¿vale? Pero si te lo graficas en continuo desde el 12, nosotros aquí no podemos con esta herramienta, pero si tienes tiempo y te vas juntando los vencimientos, etc. Y además yo creo que hay plataformas que te lo dan en continuo, te vas a dar cuenta que eso, ¿vale? Que durante, además, lógicamente acompañando la subida del SP que hemos comentado al principio en el gráfico, ¿vale? Pues esto lógicamente ha ido de forma inversa. Entonces cuidado con esto, pues nos pasa mucho con el VIX, que claro, te llaman y tipo, he ganado 3 puntos de ayer a hoy y tal. Ya, bueno. Y perdona, ¿y con el gráfico contrario? ¿Con el SIP? Perdona. X y V. No sé, ¿te refieres a invertir el gráfico? No, hay un índice que también existe, un... Ah, vale. Sí, el inverso de volatilidad. Sí, vale. Si lo trabajas ahí te saltas el tema del futuro, claro. Vale, y también lo puedes trabajar volatilidades mediante ETFs. Vale, a mí me parece bastante mejor el tema del ETF, porque no tienes que estar tan pegado por un futuro. Vale, para este caso habitual sí, luego hay para otros que no. Vale, porque luego además nosotros estamos haciendo un estudio así ya casi por cuestión ética y personal de medir la rentabilidad de los ETFs frente al índice que es el benchmark. ¿Vale? Y hay algunos casos, que, sobre todo en aquellos que están apalancados, que a ver, entendemos que tiene que tener comisión y entendemos que no va a ser una réplica exacta del índice al que son el subyacente, pero es que hay algunos que son desequilibrios al año brutales. El ETF sube y el índice baja. No sé si hay alguna última cuestión. Quería yo responder una pregunta que había hecho. ¿Alguna estrategia que ves para el corto plazo, para aquí a final de año? Me gustaría que sacara el eurodólar y el DAX en línea con... Bueno, voy con el DAX, está tratando de romper ahí la directriz del cierre que no puede. Y el DAX, nada, en línea con lo que he comentado anteriormente, pues eso, no estamos viendo un mercado que se está comportando de una manera muy alcista, porque se estaba descontando que iba a haber una QE nueva, ¿no?, por parte de Mario Draghi, que finalmente se ha cumplido, yo creo que se ha cumplido, pero no con todas las expectativas. Y el movimiento que hemos visto en eurodólar pues ha sido ese, ¿no?, desde la zona de 1,05 hasta 1,10, en un momento que, por lo menos yo suelo defenderlo así,
lo considero una ineficiencia del mercado. Es decir, el mercado había descontado ya un movimiento claro, luego se produce una especie de sorpresa y se produce ese... y lo que nos deja es una situación clara con muchas posibilidades de volver a atacar los mismos máximos, ¿no? Al final el euro-dólar, que lo que ha hecho, se ha tomado un respiro en esa caída, pero ya os digo, ¿no? Ese que se guarda en la manga Mario Draghi es algo que 100% va a utilizar pues en los 6 primeros meses de 2016 seguro. Entonces, una oportunidad muy clara, por lo menos para jugar a lo largo de los próximos meses, me parece, por un lado, ese corto euro-dólar hasta la zona de 1,05, ¿de acuerdo? De hecho, creo que ahora mismo se están produciendo las subidas paulatinas de tipos en Estados Unidos y seguramente se seguirán produciendo, ¿no? En línea con la mejora de datos macro. Y por supuesto, dentro de lo que es Europa, ese incremento de compra en el mercado secundario por parte de Mario Draghi, que va a beneficiar sobre todo a empresas como el DAX, a índices como el DAX, no solamente por el buen comportamiento que está manteniendo, sino también por la razón de que la quinta parte de las empresas que cotizan en el DAX tienen sus ingresos en dólares, ¿no? De tal manera que todo lo que sea una fortaleza del dólar, que se va a producir de manera paulatina en 2016 y en 2017, va a provocar pues eso, ¿no? Que el DAX tenga un comportamiento relativo mejor ante, por ejemplo, el IBEX 35, ¿no? Que es un índice que bueno, nosotros, en nuestro índice, nosotros le llamamos el índice Beretta, ¿no? Porque al final tiene una composición muy mala, ¿no? Con mucho sector financiero, ¿no? Y con muy poca, con pérdida de correlación con índices importantes. Por lo tanto, no sé quién habrá hecho la pregunta. Si me tuviera que mojar, estaría corto euro-dólar y largo de DAX para los próximos 2-3 meses, sin ningún tipo de problema. Una pregunta también al respecto. Draghi empezó a decir esto en marzo de este año, ¿no? En enero ya se empezó a descontar y yo creo que el anuncio fue en la primera reunión de enero, yo creo que Sí, fue enero, como el 25 de enero. Sí, sí. Pero que iba a empezar a imprimir, Sí, digamos, a partir de exacto, marzo, dio el ¿no? anuncio en enero y las primeras compras fueron en marzo, efectivamente, como usted dice. Sí. Pero cuando dijo que se va a producir este Q2, que se podría llamar así, fue en octubre, realmente, que fue Sí, cuando octubre y vimos el noviembre último estuvo movimiento insinuado. brutal del euro-dólar a la baja. Claro, lo digo porque si vemos el gráfico del euro-dólar, ¿no? Desde marzo, que se supone que ya... Exacto, ahí lo tienes, el pico ese creo que corresponde con octubre. Aquí estamos el diario. Escribir y cargar. Sí, bueno, lo tienes todo ahí también. Sí, pero antes de que cargue que tiene menos ganas de trabajar. Ahora. Sí, justo cuando empieza, y digamos que en marzo, ¿no? Es cuando empieza a subir, curiosamente, ¿no? Porque el euro-dólar yo considero que sube, ¿no? Desde marzo hasta ahí, hasta donde tiene el curso ahora. Más o menos es una subida del euro, a pesar de que se supone que está imprimiendo, ¿no? Y solamente cuando ya da su golpe de efecto Mario Draghi con su... que vamos a ponernos serios, es cuando hay esa pequeña bajadita de abajo, ¿no? Es como, ¿y qué pasa con ese dinero? O sea, se supone que estaba imprimiendo dinero, se supone que eso debería haber empezado a bajar desde marzo y ya ha ocurrido todo lo contrario, ¿no? Te explico. Habrás escuchado un montón de ocasiones, ¿no? Lo de comprar con el rumor vende con la noticia, ¿no? Cuando Mario Draghi empieza a anunciar todas estas medidas, lo que provoca es que los inversores intenten anticiparse a esa inyección de liquidez, ¿no? En el momento que se concreta esa medida, ahí realmente esa medida deja de tener esa efervescencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces lo que hace el mercado de alguna manera es consolidar ese nivel. Ese movimiento que tú estás viendo en euro-dólar prácticamente es un proceso correctivo, ¿de acuerdo? Buscando en todo caso un nuevo impulso, ¿no? Ha dejado niveles elevados y ahí fue precisamente cuando Mario Draghi volvió a decir, oye, esto se está yendo otra vez a, creo que llega a 1,14, ¿no? Sí, ahí está. 1,17, los niveles que decías, y ahí fue en octubre cuando volvió a decir, pues eso, ¿no? Vamos a hacer de nuevo todo lo que sea necesario porque la inflación nos está atoxicando, ¿no? Yo creo que solamente que al final les ha servido para tener una excusa para seguir metiendo liquidez, porque como bien decía el compañero, es todo artificial, están inyectando muchísima liquidez, pero al final lo que está pasando es eso. De ahí a lo que te comentaba, ¿no? Se esperaba un QE2, justo el día que anuncia el QE, resulta que el euro-dólar se va para arriba. Y dices, pues, joder, ¿pero por qué se va para arriba? Es porque se ha guardado algo, el mercado reacciona al alza y ahora mismo lo más inteligente que me parece es eso, volver a jugar a que el mercado vuelva a descontar de nuevo ese incremento en la compra
de deuda por parte del Banco Central Europeo. Pero es una figura que se suele repetir en multitud de ocasiones. Compra con el rumor y vende con la noticia. Lo ha visto también ahora con Yellen. El mercado ha empezado a digerir de manera positiva que se iba a concretar esa subida del 0,25 y ha estado subiendo en las últimas semanas. En el momento que se ha producido, ahora está concreto, ya no le queda ningún catalizador que ofrecer a Yellen, ¿no? Tendremos que esperar si los datos macro evolucionan de manera positiva. Si evolucionan de manera positiva, lo normal es que esa subida de tipos sea gradual, por lo tanto las bolsas se presionen a la baja, pero si esos datos macro, que creo que sería el mejor escenario para las bolsas, empiezan a ser negativos, pues creo que nos podremos encontrar a lo largo del año que viene, 2017, una especie de bucle de expansión monetaria en la cual nos quedáramos en el 0,25 y a lo mejor Estados Unidos no supiera muy bien qué hacer, y eso creo que beneficiaría a las bolsas. Esa es mi opinión. Todavía no sabe lo que va a pasar. Yo creo que la evolución de datos macro debería ser positiva por lo que estamos viendo, ¿no? Buenos niveles de desempleo, crecimiento del PIB, y que en términos normales la inflación debería de repuntar en el momento que se acabe esta crisis que estamos viviendo en el petróleo, ¿no? Que sobre todo es lo que está provocando esa inflación tan baja. Y una preguntita más, perdona, es que no sé si... con respecto al SP500, ¿vale? Los señores de la FED suben los tipos de interés, ¿no? Se supone que, yo entiendo que los suben para ralentizar un poco la economía, ¿no? Bueno, realmente tratan de aupar también la inflación en este caso, ¿no? Al final lo que dicen es, tenía tres objetivos: crecer por encima del 3,2% anual, lo están haciendo, han crecido el último trimestre al 3,7%, y luego tengo un pleno empleo, por así decirlo, tengo los mismos niveles de desempleo que en 2006-2008. Entonces, ¿qué dice esto? Que con un desempleo, con una tasa de desempleo prácticamente en pleno empleo, en un periodo estadísticamente de 12 a 15 meses, pues toda esa gente que tiene trabajo lo que hace es pues tener más confianza, consumir más, y con ese consumo lo que me hacen es aupar la inflación. O sea, toda esta estrategia es para esas tres variables siempre, ¿no? PIB, IPC, desempleo. Tengo controlado el PIB, tengo controlado el desempleo, ahora que quiero controlar el IPC, ¿no? La subyacente está bien, la energía es lo que le está penalizando. Entonces al final es lo que tiene que hacer, ¿no? Igualmente, ralentizar un poco sí, pero de 0 a 0,25 no ralentizar nada. O sea, tiene que haber un punto de inflexión de decir, oye, tengo que empezar a normalizar, porque no me puedo tirar una década con tipos cero, ¿no? Es un poco la estrategia, ¿no? Al final tienes PIB controlado, desempleo controlado, y dices, ahora me toca la inflación, ¿no? Y si no toco los tipos, no ayudo a subir la inflación, ¿no? En cierto sentido. Y también cuando sube la inflación, también sube el SP500, ¿no? ¿A qué te refieres? Cuando sube la inflación, suben también las bolsas. Sí, en general las bolsas recogen. Claro, en general ¿no? lo que están haciendo es Es eso, decir, ¿no? Un aumento de consumo, una mayor confianza. Que a lo mejor a corto el SP500 puede que pegue un bajoncillo, pero si realmente el hombre la FED sigue subiendo los tipos de interés, es probable que el SP500 suba, ¿no? Sí, pero yo creo que esa situación está más que descontada por el mercado. De hecho, estamos viendo este año como ya no puede subir más, porque es que las empresas están muy sobrecompradas, las empresas están cotizando muy por encima de sus beneficios. Entonces dices, vale, ¿dónde está el límite? Sí, puede que sea positivo de una forma teórica, pero de una forma práctica, ¿hasta qué punto, no? Hay analistas que es verdad que sí que proyectan el SP para el año que viene, pero en torno a los 2.200 puntos, o sea, ya con un recorrido cada vez más acotado y cada vez con ese miedo de que se empiece a dar la vuelta un poco todo el ciclo económico. Entonces, sí que es verdad que tiene todo el sentido tu razonamiento, ¿no? De que puede seguir tirando, pero claro, yo creo que ya está más que descontada esa situación de que la economía es lo suficientemente robusta, de que la economía ya está cercana un poco a su plenitud precrisis. Entonces, desde luego mi apuesta es que mucho más no puede subir, ¿no? Es una situación más que descontada. Y luego volviendo también un poco a lo que habías comentado, ¿no? Un poco de, bueno, justo en marzo se produce la noticia, siempre me gusta destacarlo un poco, ¿no? En todas las charlas, porque bueno, seguramente estoy seguro que prácticamente todos vosotros lo sabéis, pero me gusta siempre decir, ¿no? Que esto de la bolsa, de los mercados financieros, al final lo que es un indicador adelantado de la economía. O sea, al final la bolsa, a mí me gusta mucho describirlo como un juego de expectativas. O sea, tú al final siempre estás invirtiendo a lo que va a pasar mañana, no a lo que pasa hoy, ¿no? Es muy curioso ver muchas veces cómo una empresa presenta resultados récord en su historia y ese día cae un 3,5%, y mucha gente, ¿no? que no está cercana al mundo de la bolsa se sorprende mucho, ¿no? Dice, pero esto es de locos, o sea, acaba de batir récord y cae un 3,5%, claro, porque ya se veía que ese récord podía conseguirse, y en cuanto se confirma ese récord la gente dice, vale,
yo me deshago, o sea, he acertado mi expectativa. Entonces esto es al final un juego de expectativas, ¿no? Tú tienes que decir, ¿qué creo que va a pasar en un mes? O sea, siempre los operadores están pensando como a una semana vista o 2 semanas vistas, un mes vista, ¿no? Por eso un poco las caídas a veces son tan vertiginosas como las que hemos visto en Europa, que era lo que resaltaba un poco antes del análisis de diciembre, ¿no? La gente se ponía nerviosa porque decía, oye, si viene una ralentización, ¿qué hacemos? Si es que ya están todas las cartas echadas, el BCE no tiene ningún tipo de darse la manga con 60.000 millones y tipos cero, ¿no? Entonces siempre me gusta destacar, ¿no?, que al final tenemos que pensar que esto es un juego de expectativas, ¿no? Y lo que jugamos es a un medio plazo o a un corto plazo, pero siempre un poco más adelantados. O sea, la crisis, el mercado bajista que se puede crear puede ser mayor que el de 2008. Hombre, desde luego, ahora decir eso es muy complicado. No, o sea, como los países como están más endeudados, como se le acaban la munición a los bancos centrales. Es que el problema que tenemos ahora es que yo creo que es lo que hemos visto es un hecho sin precedentes, ¿no? Nunca los bancos centrales se habían convertido en grandes protagonistas, ¿no?, en la historia. Siempre habían sido, pues por así decirlo, árbitros, ¿no? Pero ahora lo que se han convertido también es en jugadores, ¿no? Entonces, como estamos también ante un hecho sin precedentes, es muy difícil, ¿no?, pronosticar qué consecuencias vaya a tener, pues que el BCE esté dispuesto a ampliar su balance de 600.000 millones, ¿no? Es algo un poco complicado, ¿no? Obviamente, ahora estamos en un ciclo de recuperación, obviamente puede que tengamos durante los próximos años pues, un ciclo de recuperación alcista que se vea un poco perturbado en algunas ocasiones por nuevos catalizadores negativos, y en un futuro ya veremos, ¿no? Porque al final este dinero tiene que volver al balance de los bancos centrales, ser devuelto, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se va, ¿no?, de alguna manera redistribuyendo ese dinero que ha sido impreso, ¿no?, cómo van siendo los vencimientos de bonos. Desde luego es muy complicado. A mí tampoco me gusta ser alarmista porque es algo que yo creo que no vamos a ver en el corto plazo, en el medio plazo, pero yo soy de los que piensa que realmente no hemos sentado buenas bases en esta crisis financiera como para que las siguientes puedan ser más suaves de alguna manera, ¿no? No me parece que se haya regularizado tanto, ¿no? Pero bueno, al final nosotros lo que nos dedicamos más es al puro intradía, ¿no?, a intentar pues aprovechar todas estas ineficiencias, ¿no? Por eso muchas veces nos gusta también resaltar todo el tema de los cortos, ¿no?, porque al final estoy seguro de que prácticamente todos los que estáis aquí, el 80% de las posiciones que tenéis siempre las tomáis largas, ¿no? Al final, no sé por qué la mentalidad del inversor todavía es muy reacia a tomar posiciones cortas, no lo sé, a lo mejor me estoy equivocando, pero normalmente por las estadísticas que hacemos es prácticamente de compra, ¿no? Entonces muchas veces el problema que te da eso es también que tienes la mente muy condicionada, ¿no? Si tienes una fuerte cartera a lo mejor de acciones al contado, claro, tú nunca vas a decir yo creo que esto se va a desplomar, porque bueno, si no vendes, ¿no? Entonces, muchas veces el tener este tipo de herramientas como los CFDs, ¿no?, en el que en cualquier momento te puedes poner corto y largo, te libera mucho la mente, ¿no?, porque al final no vives tan condicionado como no, yo es que quiero que suba, o a lo mejor es que voy palmando un 10% y no me quiero cerrar, ¿no?, yo creo que va a subir, no, al final no crees, o sea, tú quieres que suba. Entonces, bueno, es un poco lo que nos gusta destacar también, pues ese compaginar, ¿no?, ese corto con largo, ¿no?, que al final es como si esto se desploma, me da igual, acompaña al mercado. Yo quería hacer una pregunta para ya terminar, porque la verdad que se me está echando un poquito de hora encima. Una pregunta un poco maliciosa. Pues bueno, la pregunta de las tres, así cada uno da su opinión un poquito. Si tuvieses que operar el spread entre el DAX y el Dow Jones, ¿qué preferirías? ¿Comprar DAX y vender Dow Jones o comprar Dow Jones y vender DAX? Yo me quedo con comprar DAX y vender Dow Jones, por dos motivos. El primero, yo creo que Eurodólar está sentando las bases como para que las subidas, siempre y cuando se siga apreciando el dólar, van a ser mejores para la zona euro que para Estados Unidos. Y el segundo de ellos es la propia composición del Dow Jones, que es el único no, está también el Nikkei, que de hecho lo tenemos, de hecho es este que tenemos en pantalla. Son dos índices muy antiguos y por tanto están ponderados por precio en las acciones y no directamente por capitalización. Y creo que ponderar por precio es un error porque le da más volatilidad. Y si le das más volatilidad a un índice de 225 empresas como es el Nikkei, no me importa mucho, pero si ponderas por precio un índice de 30... Yo quizá mi opinión es también partidario como la de Javier, ¿no? De, pues, si tuviera que elegir entre unas de los dos, buscaría esa, pero sin tener tampoco grandes esperanzas de grandes rentabilidades, porque yo sigo pensando que Europa está todavía muy condicionada a Wall Street, ¿no? Nos preguntan muchas veces, viniendo a preguntas anteriores de ¿y si gana este partido y si gana este otro? Mira, es que gane quien gane, como el S&P
el lunes caigan 1,5, nosotros caemos un 1,5, ¿no? Entonces me da igual quién gane, Bueno, ¿no? yo si miras a la pantalla no diría eso, es que estoy viendo de reojo, no puedo evitar las actualizaciones. Y el Dow Jones se está metiendo una castaña mientras habláis. Sí, eso sí y que el DAX, Mientras el DAX está tranquilamente. Por eso Sí, pregunto. bueno, el DAX todavía no ha cerrado en este caso, ¿no? Pero bueno, quizá a lo mejor también ayer subieron mucho más los americanos que los europeos. El IBEX se quedó más rezagado. Sí, pero cuando hubo que va a compensar. El DAX quizá no tanto. A mí, la verdad es que en 2014 varios fondos se fueron al garete por hacer ese relativo, ¿no? En 2014 salió fatal. Este año ha salido bien, porque el DAX sube un 9% y el Dow Jones está prácticamente plano. El año que viene veremos, ¿no? A mí todavía me cuesta mucho creer, ¿no?, que haya esa, pero también es verdad que las políticas monetarias son totalmente enfrentadas, ¿no? Claro, uno sube tipos y el otro está en su mayor. Pero bueno, se pueden dar paradojas. Ayer mismamente en el movimiento que nada más anunciar Yellen, la rueda de prensa también se vio que los índices subían a pesar de una subida de tipos y el euro hubo un momento que estaba subiendo. Sí. Y teóricamente además cuando hay mercado, digamos, beneficioso para el riesgo, el dólar sube y los índices suben también. Y cuando hay una crisis peligrosísima, el euro pues, se dispara y ayer los dos dólares se movían. Quiero decir que, bueno, que puede ser que a medio o largo plazo al final se cumpla. De todas formas, quería apuntar, digo, por compensar un poco las opiniones que habéis vertido, que estoy más o menos de acuerdo, sí que es cierto que el impacto a 3-6 meses de una subida de tipos de la FED históricamente ha sido siempre de subidas en el S&P 500. Tampoco nada espectacular, a lo mejor un 5 o un 6%, pero sí que puede tener que dar algo de recorrido para la subida. Porque además la señal que mandó ayer Yellen al mercado fue un poco de, bueno, tranquilos chicos, estamos aquí, está todo perfecto, no os preocupéis. Fue con vaselina. Claro, o sea, una subida de tipos edulcorada. Entonces, bueno. Sí, puedo estar contigo, pero creo que lo que hemos comentado, ¿no?, que creemos que el mercado vuelva a máximos en Dow Jones o en S&P, ¿no?, pero que realmente la oportunidad que tienes de que rompa arriba hacia la posibilidad de que se vuelva hacia abajo, la relación rentabilidad-riesgo que es mínima, ¿no? También es verdad que ha atacado muchas veces ya esa resistencia y a la cuarta o la quinta suele ser la vencida. Pero ya a falta de catalizadores por lo menos para todo el año. Claro, ¿no? claro. Y respondiendo a tu respuesta, Hay riesgos, efectivamente. Respondiendo a tu respuesta, creo que lo he contestado antes. Yo estaría corto de renta variable americana, larga de DAX. Quizás, sobre todo por eliminar un poco la volatilidad, pero yo incluso le metería a lo mejor la pata de corto de euro-dólar o enfrentarlo también con alguna divisa, aprovechando la fortaleza del dólar contra alguna divisa más débil. Así como yo lo jugaría a un año vista, que siempre es complicado, ¿no? Pues si os parece concluimos con esto. Cualquiera que quiera tener las presentaciones que hemos utilizado, que han sido además presentaciones recientes, yo creo que tenéis datos de contacto por ahí por la carpetita y todo lo demás, nos escribís si queréis tener la de materias primas, la de perspectivas de 2016, están más que abiertas al público, las podéis pedir. Y bueno, desde luego, muchísimas gracias en nombre de los tres por haber venido aquí, por habernos aguantado durante estas prácticamente 2 horas. Y todo aquel que se quiera quedar a tomar una cerveza, un vino o lo que sea aquí al lado y seguir debatiendo, pues estáis mucho más que invitados y aprovecho también ya con estas fechas a felicitaros a todas las navidades antes del tiempo. Así que nada, muchas gracias. Un aplauso.